Bueno, ya hemos comenzado el sábado, 0:14 y tenemos del otro lado del teléfono a un especialista que me gustaría mucho que prestes atención. Es una especialidad médica que está al alcance de todos, pero tal vez sabemos muy poco. A veces pasamos por una herboristería y no tenemos claro, o alguna farmacia donde hacen recetas magistrales, y no tenemos bien claro lo que es la fitoterapia. Así que tenemos la suerte de tener del otro lado del teléfono al doctor Jorge Alonso, que es médico y fitoterapeuta. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, lo presenté bien. ¿Usted primero hizo la carrera de medicina y luego la especialidad en fitoterapia? Bueno, en realidad no hay especialidad en fitoterapia. Lo que uno cuando se recibe de médico, se recibe así, de médico. Luego, para hacer una especialidad hay que hacer 5 años. En mi caso yo hice clínica médica, o sea, hice la residencia de 5 años, Sí. pero ahí a través de mi experiencia con los pacientes que yo iba atendiendo en el Hospital Piñero, ahí ellos me iban comentando, por ejemplo, las plantas que utilizaban, cómo hacían sus tratamientos. Ajá. Y ahí me fui interesando justamente con lo que ellos me iban diciendo, me iba anotando todo en una libretita, y ahí fue que empecé con esta cuestión de cómo ellos se curaban las distintas enfermedades con plantas medicinales. Así que fueron mis pacientes quizás los que me pudieron enseñar un poco. Y después en el año 98 recopilé tanta información que hice un libro que fue el primero, que se llamó Tratado de Fitomedicina, que contiene información científica ya de todas las plantas, y eso me permitió ingresar en la Facultad de Medicina para hacer lo que es el curso de posgrado. En este momento yo soy el director del posgrado en la UBA de fitomedicina, con lo cual los médicos que quieran interesarse en plantas, son médicos recién recibidos y pueden hacer entonces el posgrado, no es especialidad, sino un posgrado. Bien. ¿Podríamos decir, así a grandes rasgos, que muchos de los medicamentos que consumimos, la sustancia activa proviene de plantas? ¿Está bien lo que digo? Sí, hay muchísimos ejemplos. Sí. La aspirina, que es quizás lo que más se consume, proviene de una planta como el sauce o la ulmaria, ¿no? Son dos las fuentes que pueden generar la aspirina. Luego tenemos productos como la metformina, que es uno de los antidiabéticos más utilizados por los médicos y proviene de una planta conocida como galega. Muchos productos en cáncer que se están utilizando dentro de la terapia convencional derivan de plantas. Por ejemplo, la vincristina, la vinclastina, el etoposide, el tenopósido, el taxol, y puedo mencionar muchos más. Tuvieron sus orígenes en plantas medicinales. Mire usted, nosotros el año pasado entrevistamos al doctor Jorge Raff, que es el creador de las flores de Raff, no de Bach, sino de Raff. Tal vez usted lo debe conocer. Sí. Digamos, pueden intercambiar información, personas como usted y como Raff y tantos otros que están dedicados al tema de plantas o flores. Sí. Hay puntos de conexión, pero no es algo que sea exactamente igual. El tema de las plantas medicinales tiene dos vertientes como para poder uno describir si tiene eficacia o no una planta. Lo primero que tenemos que buscar es la información empírica, folclórico-popular, que muchas veces se rastrea hacia siglos atrás. Voy a dar un ejemplo, la valeriana, una planta que se usa mucho para la ansiedad, para el insomnio. Ya en el siglo IV a.C., Hipócrates hablaba de ella, Galeno en el siglo I después de Cristo ya mencionaba que era para la ansiedad, para trastornos del insomnio, y es una planta que a través entonces de los siglos fue ratificándose su uso, porque la gente lo sigue usando con la misma finalidad, a tal punto que ya no requiere ensayo clínico una aprobación de un producto con valeriana, porque el uso ancestral ya es suficiente data como para que uno pueda registrar ese producto. Pero más allá de eso están los ensayos clínicos, que muchas plantas tienen ensayos. La misma valeriana tiene ensayos clínicos, a pesar de que no hacía falta que tenga que demostrar que sirve para la ansiedad, pero muchas veces se hacen igual esos ensayos. Y eso es lo que tiene de algún modo, digamos, las plantas, que puede hacerse
lo que es, en base a la medicina basada en la evidencia, la ratificación o justificación de su uso folclórico. Claro, yo pensaba en el tilo también, ¿no? Cuando uno no puede dormir o está medio acelerado, te dicen, tomate un té de tilo. Sí, el tilo es de las plantas más suaves para el tema del descanso. Generalmente lo que más se usa para dormir es la valeriana, la melisa, la pasionaria, Ajá, la amapola, el bien. naranjo amargo. Son plantas que tienen mucho más potencia, mucha más eficacia, mucho más ensayo químico que el tilo. Es más, el tilo, si uno toma demasiado, genera insomnio. Ah, Estos son a veces efectos paradójicos, que son efectos contrarios al buscado, cuando uno excede la dosis. pensaba, cuando usted mencionaba el lado, digamos, folclórico o de conocimiento ancestral de las plantas, que están muy vinculados seguramente a las civilizaciones que vivían antes acá en América, ¿no? Digo esto porque uno a veces cuando va al norte, se aleja de Buenos Aires y va de pronto ya en Córdoba o en provincias más al norte, aparece este tema de los yuyos, de los denominados yuyos. Sí, sí, generalmente tenemos un gran legado de uso ancestral de lo que son nuestros pueblos originarios en función de esos usos ancestrales también. Muchas veces todavía tenemos plantas que no pudieron ser corroboradas científicamente porque Sí, están todavía en el uso popular, lo cual no invalida que porque no se pudo hacer un ensayo clínico la planta no se puede usar. A veces se permite que una planta pueda ser administrada sin que tenga un ensayo clínico, porque el uso popular bien demostrado, bien, por así decirlo, convalidado a través de centurias, es sí. suficiente data como para que uno lo pueda prescribir. Por eso vamos Claro, a encontrar que hay suplementos dietarios que son de venta libre, vamos a sí. encontrar plantas en bolsitas que se venden en herboristerías, que Herboristerías, exacto. se pueden, Sí, claro, que se pueden utilizar en sí. función de esos usos folclóricos. Claro. Por ejemplo, el té de coca para el apunamiento, que es un clásico, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que Bueno, funciona? ¿Qué hace? sí. Bueno, la coca es una planta que permite adaptar al individuo frente a situaciones de altura. En ese sentido, lo que más se utiliza es el masticado, que es conocido como acuyicu, que es un poco masticar la hoja de coca con sales potásicas. Se hace una suerte de bolo que se tiene generalmente en la mejilla y se Sí. va como a través de la saliva consumiendo a través de las olas. Es lo que hacen los nativos generalmente del norte, pero bueno, la gente lógicamente no tiene ese hábito turista, le van a dar el té de coca. Entonces, lo que hace el té de coca no es que tenga cocaína. El té de coca lo que libera son una serie de sustancias que permite adaptarse a situaciones de altura. Bien. Hay otras plantas que también se usan con este fin, pero la coca lógicamente es la que más uso tiene en ese Ajá. sentido. Bueno, yo estuve estudiando un poco y escuchando algunas de sus charlas, hay mucho material, y aprendí que hay, digamos, tres instancias o tres formas, digamos, de administrar la fitoterapia. Uno es a través de los tés, las tisanas, luego viene algo un poco más potente que son las tinturas, y por último lugar, los comprimidos. Me gustaría que lo explique Exacto. usted un poquito el tema. Sí, sí, está perfecto lo que has dicho porque son los tres niveles de evidencia que tienen las plantas. El Sí. nivel más bajo es el de la infusión, la tisana, el tecito. ¿Por qué decimos que es el más bajo? Porque la planta está en contacto únicamente con el agua y al estar en contacto con el agua, que en este caso es agua caliente, lo que van a salir en esa taza son los principios activos hidrosolubles, es decir, Ajá. salen los que son solubles en agua. El Bien. segundo nivel de eficacia es la tintura. ¿Por qué tiene más eficacia que la infusión? Porque la tintura tiene agua y alcohol. Al tener agua y alcohol sale lo hidrosoluble y lo alcohol soluble. Ah, claro. Pero el tercer nivel de evidencia es el comprimido o extracto estandarizado. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que ya se hace en laboratorio utilizando distintos solventes como para extraer todos los principios activos de la planta. De ahí entonces que comprendamos que es mucho más caro siempre un producto estandarizado en comprimido o cápsula respecto a una infusión. Y lógicamente la tintura siempre es un poquito más cara que la infusión, pero todo va en base a la eficacia demostrada por las distintas formas de presentación. Yo podría decir que, digamos,
estos principios activos de las plantas luego son replicados en laboratorio y se generan fórmulas, vamos a decir, químicas artificiales. ¿Es así? Digo, para separar lo que es la industria farmacéutica que viene de un producto obtenido a través de una planta y luego los otros que no. ¿Hay algo de esto? Digamos, Sí. no sé cómo decirlo, es decir, el análisis de estas sustancias, cuánto tiene de tal elemento, tal de otro, después lo replican de manera artificial y logran un contenido mejor o potenciado. ¿Es así? Claro, lo que hace un laboratorio es lo siguiente. Por ejemplo, una comunidad observa que una planta tiene un efecto, vamos a decir, antitumoral. ¿Correcto? Ajá. Dicen, esta planta los nativos la usan porque parece ser útil en el cáncer. Bueno, entonces, ¿qué hace la industria farmacéutica? Toma esta planta y trata de investigar cuál es la molécula activa más importante que logre ese efecto antitumoral. Entonces, lo que hace la industria, separa distintas moléculas, la pone en ensayos en animales, en cultivos, Sí. y ahí se dan cuenta si en el animal de pronto puede detener un proceso tumoral, o si en un cultivo in vitro, que es un cultivo in vitro, es un platito donde se coloca un tejido tumoral y ahí se agrega unas gotitas del extracto y se ve si el extracto puede inhibir ese tumor. Ya sea en modelo animal o en modelo in vitro, lo que se busca es ver cuál es la molécula que puede hacer la candidata. ¿Y qué es lo que hace entonces la industria farmacéutica? Logra, a través de ubicar la molécula más activa, luego tratar de sintetizarla. Bien. Si logra sintetizarla, con eso obtiene una molécula. Si no logra sintetizarla, no puede patentarla. Ah, bien. Ahí está el gran secreto de la industria farmacéutica. La industria lo que va a buscar siempre es ubicar moléculas de las plantas, replicarlas sintéticamente, es decir, hacer un mellizo pero químico, no natural, y si lo logra, ya eso es una patente. Por eso cuando yo le mencionaba las plantas que se usan en cáncer, estas 5 que les mencioné, son las moléculas que estaban en las plantas pero que lograron sintetizarse. Bien. Ahora bien, hay otra diferencia también que tenemos que tener en cuenta. La planta no tiene una sola molécula, la planta tiene muchas moléculas. Ajá. Entonces, lo que hace la industria es apostar todo a una sola ficha, a una sola molécula, y a veces eso no alcanza, porque la planta trabaja en sinergia con todos sus componentes. Por eso la planta tiene de pronto 100 componentes activos. Y por eso la industria farmacéutica se queda a mitad del camino, porque al querer únicamente hacer un producto químico en base a una sola molécula, pierde el resto de los componentes que sinergizan, que colaboran, que están ayudando a las moléculas líderes para lograr el efecto. Bien. La terapéutica de fitoterapia ¿es compatible con otro tipo de terapéuticas? Digo, a veces una persona está haciendo un tratamiento con una especialidad y de pronto puede seguir consumiendo medicina fitoterapéutica o no, o está en contradicción. No, se pueden combinar, de hecho incluso hay sinergias. Yo le doy ejemplos claros, justamente muchos de mis pacientes son pacientes oncológicos. Sí. Entonces cuando vienen mis pacientes, ellos ya están con su tratamiento quimioterápico, que generalmente sabemos que a veces la quimioterapia es un procedimiento bastante fuerte, Sí. que a veces le baja las defensas al paciente, porque es como que siempre decimos, entra como una ametralladora a tirar para todos lados, Claro. le va a pegar a las células malas, pero también lamentablemente le pega a las buenas. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con plantas para elevarle las defensas al paciente. En ese sentido, lo que logramos es que de pronto al paciente no se le caiga el pelo, no se le caigan los glóbulos rojos, le protegemos el hígado, le protegemos el estómago. Entonces le vamos generando una calidad de vida mucho mejor que con el tratamiento quimioterápico solo. Para una persona que está escuchando el programa, doctor, de pronto, más allá de que pueda consultarlo usted y lo busque en internet, ¿hay una asociación de médicos que trabajan con fitoterapia para que alguna persona pueda ir a consultar e iniciar un tratamiento coadyuvante, por ejemplo, en fitoterapia? Sí, tenemos justamente la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, que es Bien. una sociedad que agrupa a distintos profesionales de la salud
Bien. distintas ramas vinculadas a las plantas. Tenemos médicos, farmacéuticos, veterinarios, tenemos hasta kinesiólogos también, botánicos, porque la fitomedicina engloba muchas disciplinas. Sí. A nosotros nos importa, por ejemplo, la opinión de un botánico, que es el que nos va a identificar correctamente una planta, la opinión de un agrónomo, que nos va a decir el suelo indicado para que una planta pueda cultivarse, la parte etnomédica, en la cual muchas veces son los antropólogos los que andan buscando la información folclórica en los pueblos nativos, y esa información a nosotros nos permite después hacer las validaciones clínicas. Claro. De pronto, si alguien me dice, esta planta es útil como pediculicida, bien, yo después lo puedo corroborar en un ensayo clínico, pero gracias a que tengo esa data, yo ya puedo hacer el ensayo clínico, porque sin esa información sería imposible. Es muy interesante todo lo que está contando, doctor. Me imagino que usted cuando se va de vacaciones, de pronto a algún lugar de la Argentina, debe, digamos, aunque no quiera seguir trabajando, se debe encontrar con un montón de información ya conocida o alguna cosa nueva. Digo, siempre debe venir con alguna idea nueva en la cabeza. Sí, nosotros, en mi caso mío, cuando voy de vacaciones, uno de los lugares preferidos que suelo ir es a los jardines botánicos de los distintos países. Voy a sacar fotos de las plantas medicinales, busco información, libros, y de esa manera entonces vamos recopilando información que quizá no la tengo acá, pero está en otro país, y de esa manera entonces va sumando toda lo que es la bibliografía necesaria para ir validando las plantas. El padre de todo esto es Linneo, ¿no? El que inició todo esto, el conocido Linneo, claro. El sueco Carl von Linneo, ¿no? Fue el botánico naturista que fue el que identificó la gran mayoría de las especies. Vamos a un pequeño recetario, si usted me lo permite. Por ejemplo, dolor de panza. ¿Qué planta? ¿Qué tecito de qué? Dolor de panza. Me duele la panza. Claro, bueno, cuando uno dice dolor de panza pueden ser dos motivos. Uno puede ser cólicos de tipo intestinal, donde ahí funciona bien el té de menta. Pero si es acidez o gastritis, lo que funciona mejor es la congorosa, una planta excelente para la acidez, o el mismo aloe vera, que se toma en cucharadas y es muy bueno también para contrarrestar la acidez y la gastritis. Bien. Dolor de cabeza, algo muy habitual, una jaqueca de esas bravas. Sí, el dolor de cabeza lo que utilizamos es, mucha gente tiene el inicio del dolor de cabeza en puntos específicos de la cabeza. Nosotros eso le llamamos zonas gatillo. Son zonas puntuales donde se inicia el dolor de cabeza y después se irradia. En estos puntos gatillo lo que colocamos es el aceite esencial de menta o menta piperita. Son 2 gotitas que se aplican en el punto de inicio del dolor y suele ser bastante efectivo. Bien. No, por vía interna hay una planta que es muy utilizada, que es se llama migranela en Europa. Acá en América le dicen panaceto, es de la familia de las margaritas y tiene mucha información científica para contrarrestar los dolores de cabeza. Bien. Temas de hipertensión. ¿Hay alguna planta que te ayude a bajar un poquito la presión arterial? Obviamente todo esto que hablamos no significa que uno pueda comer con sal o no cuidarse, ¿no? Estamos hablando de una ayuda. ¿Qué podríamos recomendar para la hipertensión? Sí, agregaría eso, que igualmente más allá de las indicaciones que yo les puedo decir, si uno está en tratamiento con un médico, con una medicación, por favor no tiene que dejar nunca la medicación. Por supuesto. La planta que más utilizamos en hipertensión es el Crataegus o espino albar, ¿no? Que es lo mismo, es el sinónimo. Es una planta, el Crataegus lo vemos muchas veces como ligustrina o cerco alrededor de los countries, alrededor de algunas plazas, pero bueno, lo que se usa es un frutito y lo que es la florcita, eso se hace a través de farmacia, se hacen los preparados y es muy útil para la hipertensión arterial leve a moderada. Esto significa no un hipertenso de 20-12, ¿no? Sino quizás un 15-9 que está en el borderline, funciona bastante bien. Y a veces complementamos con algunas plantas diuréticas, en este caso la cola de caballo, que suele ser muy buena, y que más allá de que con el efecto diurético bajamos un poco la presión, además no perdemos potasio porque
el diurético vegetal aporta minerales a diferencia de los diuréticos químicos. Bien, lo contrario, hipotensión, personas que hacen alguna lipotimia o que tienen la presión por el piso, ¿qué té le recomienda? Y ahí lo que eleva un poquito la presión puede ser la maca, que es una planta del Perú que se considera energizante, el ginseng. No son grandes hipertensores, pero se ha visto que pueden subir un puntito la presión arterial. Bien, dolores articulares. De pronto personas que dicen, me duelen las articulaciones, de pronto los brazos, las piernas, ¿qué se puede tomar? Bueno, hay una planta muy utilizada que es la más eficaz, a mi entender, que es el arpagofito. El arpagofito es una planta africana que hoy se hace preparar en forma de cápsulas o comprimidos, es muy buena. Sí. Luego utilizamos mucho la cúrcuma, a la cual le añadimos pimiento negro porque justamente permite mejorar la disponibilidad de la cúrcuma y el pimiento negro, Sí. y eso funciona también bastante bien. Después tenemos los derivados del sauce y la lumaria, porque ahí dijimos que surgió la aspirina, entonces se utiliza también sauce y lumaria en función de la parte reumatológica. ¿El árnica qué es? Yo veo que hay mucha gente que toma o consume pomadas con árnica. Bueno, árnica es una planta europea que se ha usado en forma de crema para los dolores articulares, o se usa en forma de globulitos en homeopatía, también para los dolores articulares. Esta misma planta se usa en fitoterapia y en homeopatía. Bien, acá pregunta un oyente, porque tenemos una sala de chat, y pregunta, ¿la maca peruana es como el Viagra? Bueno, se usa para la parte energética sexual, no es exactamente igual que el Viagra, sino que actúa por acumulación de días. Esto significa, el Viagra uno lo toma y a las 2 horas ya puede tener erección. Sí. En cambio, con la maca se va tomando a lo largo del día, y ya al quinto, sexto, séptimo día uno ya logra mejorar la performance sexual. Bien, o sea que hay que anticiparse un poco más. Dígame, Claro. ¿qué diferencia hay entre la fitoterapia y la homeopatía? ¿Tienen puntos en contacto? ¿Es diferente? Sí, son diferentes y tienen puntos en contacto. El punto de contacto es que la homeopatía utiliza productos vegetales al igual que la fitoterapia, pero la diferencia es que la homeopatía también utiliza, más allá de las plantas, utiliza minerales, utiliza productos animales, incluso venenos. Ajá. Por ejemplo, un remedio como la chesis, que es muy utilizado en la homeopatía, es un remedio derivado del veneno de serpiente. Lo bueno de la homeopatía es que se da en forma muy diluida. Son compuestos, ellos en la homeopatía se llaman compuestos dinamizados, en los cuales están tan diluidos que se puede dar hasta un bebé un veneno de serpiente, ¿no? Claro. A ese punto. Y la diferencia es que actúa no por un mecanismo químico como actúan las plantas. Por ejemplo, una planta tiene un principio activo, es un producto químico y eso es lo que actúa. Sí. Si yo doy vamos a ponerle Natrium muriaticum, ¿no? Este es un producto que generalmente deriva de la sal y se da a la 200, vamos a poner una dilución a la 200. Yo prácticamente no voy a ver casi molécula química en los productos homeopáticos de tan diluidos que están, pero actúan por mecanismos físicos, no por la química. Esta es la gran diferencia y eso es quizás lo que ha hecho que se la combata mucho, porque los médicos muchas veces descreen de la homeopatía porque no entienden de física, claro, entienden de química. Ahí interviene una suerte de memoria molecular, podríamos decir. Exactamente. Bien. Y eso lo describió bien Einstein en su momento, de manera sencilla. Einstein decía que una molécula, al estar muy diluida, sus átomos están muy separados. Y cuando un átomo está muy separado, la capacidad de giro de sus electrones es mucho mayor que si estuvieran todas las moléculas juntas. Cuando las moléculas están juntas, los electrones giran de manera muy cortita. Pero al girar en órbitas muy, muy amplias, se genera energía al medio. Y esa energía al medio es lo que hace que actúe la molécula en homeopatía. Es interesante esto que dice, porque muy cada tanto aparece, incluso cuando hablamos de música, el famoso menos es más. Y ahora, de alguna manera, usted está diciendo algo similar. Menos es más.
en el sentido de que hay menor cantidad, pero la calidad sigue estando. Claro, sí, por eso creo que cuando nosotros le damos clases a los médicos, yo por ejemplo soy profesor también en la Universidad de El Salvador, donde tenemos una cátedra de medicina complementaria, Sí. Ahí se enseña homeopatía, fitoterapia, ayurveda, medicina tradicional china. Sí. Le abrimos un poco el coco a los estudiantes. Ahí estaban estaban los hermanos albaneses, ¿no? Hace muchos años. ¿Puede ser? Sí, pero no en la Universidad de El Salvador. Acá en El Salvador, en medicina creo que estaban albaneses. Posiblemente, sí. En medicina. Sí. En este caso, lo que nosotros consideramos que tenemos que ampliarle la base de conocimiento a los chicos que están estudiando para que no crean que todo es química. A veces Claro. El hecho de abrazar a un paciente tiene más efecto químico que una pastilla. Claro. El hecho de escuchar al paciente. Sí. Está toda la cuestión de lo que es el abordaje, Sí. con la palabra, con la escucha, con el Sí. abrazo, que ahora lamentablemente con la pandemia se distanció todo eso. Claro. Y esos son elementos fundamentales que hacen también a la curación de los pacientes. Doctor, le hago preguntas, por ejemplo, hay enfermedades que algunos, bueno, yo ya sé que ya hace años que tiene la categoría de enfermedad, pero que es algo que sufren muchas personas, especialmente mujeres. Fibromialgia. ¿Hay algún tratamiento fitoterapéutico para la fibromialgia? Sí, hay tratamientos. De cada 10 pacientes, 9 son mujeres. Sí. Ahora, uno podría preguntarse por qué le pega tanto a la mujer la fibromialgia y no al hombre, y no es una causa hormonal. Porque a veces uno puede decir, bueno, se trata de los estrógenos. No tiene nada que ver. Son temas relacionados con el desarrollo social que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. Ajá. La mujer ha tenido que cumplir muchos roles nuevos en estos últimos tiempos y su cuerpo no fue acompañando todos esos roles nuevos. Me refiero, por ejemplo, a las separaciones, el hecho de tener que salir a trabajar, el estrés, tener 2 trabajos, más responsabilidades. Seguro. Todo eso ha hecho que el cuerpo no acompañe ese proceso y ahí vienen los dolores. Claro. Entonces, ¿cómo se trata? Hay distintas formas. Dentro de las plantas medicinales tenemos, por ejemplo, plantas que trabajan como la cúrcuma, que tiene un efecto antiinflamatorio bastante bueno, pero en fibromialgia hay que trabajar con varias cosas. Son muy buenos los baños termales. En la medida que la gente pueda recuperar el hábito de ir a las termas, le va a ayudar mucho. La coenzima Q10 es excelente también para manejar la energía perdida en estos pacientes. ¿Y dónde está dónde está esa Q10? ¿Dónde se encuentra? Bueno, la se llama CoQ10 o coenzima Q10, suele estar en muchos alimentos, pero de manera muy poco concentrada. Sí. Por ejemplo, podemos encontrarlo en el vino, en las nueces, en todos los frutos secos, pero está muy poquito. Entonces lo que se busca en medicina es concentrar bastante, como para tenerlo en una cápsula. La coenzima Q10 es la que devuelve la energía al paciente con fibromialgia, además de tener un efecto antiinflamatorio. Sí. Después tenemos plantas como el hipérico, que actúa como antidepresivo. Generalmente hay un mecanismo también de baja estima o autoestima, problemas emocionales en estos pacientes. Sí. Y luego tenemos la vitamina D, que está funcionando para todo prácticamente, que también ha dado muestras de ser un excelente producto. Y un aminoácido como el triptófano, que es el que genera, digamos, los cambios emocionales positivos en estos pacientes también. Recién mencionó la vitamina B o D, perdón. D de dedo. D de dedo, sí, perfecto. La D de dedo. Iba a hacer una acotación un poco humorística o irónica que para combatir tal vez la fibromialgia de las mujeres, bueno, lo recomendable sería casarse con un hombre que le diga, quédate en casa, yo trabajo, traigo el dinero. Bueno, eso justamente es lo que demostró que la mujer oriental no tenía fibromialgia porque está acostumbrada, las sociedades orientales son muy machistas, la mujer queda en la casa. Claro. Entonces, gran parte de la responsabilidad laboral es del hombre y por eso no se ve tanto el tema de la fibromialgia en Oriente.
Sí, acá en Occidente, bueno, que ha salido a trabajar la mujer a la par del hombre. Estadísticamente, los hombres morimos antes que las mujeres. Hay muchísima más cantidad de viudas que de viudos. Pero bueno, si esto sigue así, nos pondremos a la par, digo, con estos cambios que hay en la sociedad. Sí, la expectativa de vida ha ido subiendo, por suerte, y el hombre hoy en día, vamos a suponer, en América Latina, puede llegar a los de promedio, ¿no? A los 74, entre 74 y 77 años, y la mujer entre 77 y 80. Bien. Eso es muy bueno. Hace 100 años atrás la estadística eran 50 y pico de años en promedio, ¿no? Sí, claro. Y en la época medieval a los 30 ya morías. Pero sí, era un anciano. Claro. Por eso en esa época casi no había cáncer, porque a veces los pacientes no llegaban a tener cáncer, porque morían tempranamente. Claro. Le quiero preguntar, bueno, vamos ahora a otro territorio que yo sé que seguramente siempre le deben preguntar. Tema marihuana. ¿Cómo es? No estamos hablando ni de fumar marihuana, eso es otra historia. Digo, estaban proliferando cremas con contenido canábico y demás. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo estoy en este momento en Posadas porque estoy dirigiendo el tema de cannabis medicinal en la provincia de Misiones. Bien. A través de la ley 27.350 se habilitó a las distintas provincias a participar del tema del cultivo de cannabis con fines exclusivamente medicinales, pero también industriales. Sí. La planta de cannabis es una planta que tiene entre los principios activos los llamados cannabinoides, entre los cuales tenemos uno que es muy psicoactivo, conocido como THC. El tetrahidrocannabinol, sí señor. Sí. Exactamente. Ese es el psicoactivo, que es el que más cuidado hay que tener porque es el que consume la gente que fuma y puede generar problemas a largo plazo, ¿no? Que bueno, son varios. Sí. Pero el otro principio activo es el CBD o cannabidiol, que ese es el que se está utilizando medicinalmente y es el que se está permitiendo a través de los cultivos de plantas de cáñamo, que son plantas sin THC o con muy bajísima concentración de THC, lograr productos como ser aceite de cannabis en gotitas o también la posibilidad de hacer crema para distintas dolencias. O sea que ya hay variantes de la planta, digamos variantes que tienen menos THC y más cannabidiol. Ya están, ya vienen, claro. Son los llamados híbridos, porque en la planta hay mucha hibridación entre distintas plantas y con eso se logran mayores o menores concentraciones de CBD, pero también de THC. O sea que, perdón. Es importante tocar este tema porque lamentablemente la gente está recurriendo a aceites, comprar aceites de manera informal, donde muchos de los que están haciendo esos aceites están hechos con plantas que ellos fuman, que son con alto contenido de THC. Claro. Entonces, este aceite es peligroso, más allá porque tiene THC, sino que se lo dan a los chicos también. Claro. Porque una de las indicaciones del aceite de cannabis es para epilepsias refractarias de los niños. Entonces es peligrosísimo dar este tipo de aceite. Y por otro lado, estuve en contacto con los colegios farmacéuticos que estuvieron analizando muestras de cannabis que se están vendiendo por ahí y en muchos casos están, no solamente que no tienen cannabis, sino que están adulterados con drogas químicas. Por ejemplo, hay gente que dice, no sabe doctor, qué bien que duermo con este aceite de cannabis que compré. Cuando uno lo va a analizar, adentro tiene clonazepam. Entonces, lógico, el clonazepam es el ribotril. Claro, entonces, no sirve para ¿cómo nada. no iba a dormir? Y le están generando una adicción ahí al paciente. Exacto. Le menciono una planta que yo sé que está en los libros por sus famosos efectos psicoactivos, que es la Salvia divinorum. ¿Qué podemos decir de esta famosa planta que yo un día buscando en internet di con ella y digo, ¿qué es esto, la Salvia divinorum? Bueno, la Salvia divinorum es una planta que se usa mucho, por ejemplo, en Centroamérica, en México. Es una planta que tiene principios activos, lógicamente, de los llamados psicodélicos, pero hoy se está utilizando este tipo de plantas para tratar adicciones.
Ajá. Esto es un tema muy interesante porque, por ejemplo, pacientes que tienen adicciones a la cocaína, por ejemplo, al LSD, pueden ser abordados con estas plantas que son conocidas como plantas enteógenas. Estas plantas enteógenas son plantas que muchas veces no tienen o no generan adicción, pero tomándolas o fumándolas generan un cambio en la parte emocional, en la parte de visión que suele tener el paciente, que en muchos casos, guiado por un buen psiquiatra, permite salir de la adicción. Sí. Porque le cambia un poco la realidad a ese paciente que está pensando únicamente en la cocaína, de pronto la planta lo lleva a otro estrato, Claro. lo lleva a otra posición. Y de esa manera entonces se lo va sacando lentamente de esas adicciones. Pero atención, esto todavía está en fase experimental, se ha hecho también con la ayahuasca. La ayahuasca hay centros terapéuticos para tratar adictos, y incluso con la marihuana también se está ensayando para sacar a algunos pacientes de adicciones duras, más que nada con cocaína, LSD, etcétera. Ahora, usted como especialista en plantas, ¿no? En toda esta terapéutica, ¿cuál es su opinión sobre, por ejemplo, estos llamados viajes iniciáticos, sea a través de hongos o ayahuascas o este tipo de, incluso, bueno, el veneno de la panza del sapo, bueno, hay tantos. Estas experiencias, a ver, esto capaz que no tiene que ver, digamos, exclusivamente con su conocimiento, pero en definitiva esto, ¿qué es? ¿Es una experiencia casi psicótica que puede tener una persona que ingiere estos químicos? ¿Hay un componente, vamos a decir, no sé si decir positivo o estos viajes reveladores? ¿Cuál es su opinión como profesional de esta área? Bueno, hay gente que uno dice, vale, ¿por qué haces esto? ¿No? Porque lo primero es, ¿por qué tenés la necesidad de recurrir a esto? Entonces, yo, por ejemplo, como investigador de plantas, hemos hecho algunas experiencias, yo más que nada con ayahuasca en el Amazonas. ¿Usted probó ayahuasca? ¿Usted probó ayahuasca? Claro, lo hice en el Amazonas, pero siempre bajo un contexto de profesionales de la salud. Hice también el peyote, que es justamente un cactus que es muy conocido en México. A mí, la verdad, tengo que reconocer, a mí nunca me pegó ninguna. Es decir, a veces he buscado para analizar los efectos como médico, pero no he tenido nunca ningún tipo de resultado en este sentido. Ajá. Pero es interesante lo que he visto en otras personas, que por ejemplo con el tema de la ayahuasca, se ha visto fenómenos que no son explicables, como por ejemplo la teletransportación. Voy a contar un caso que a mí me llamó mucho la atención. Mientras hacíamos la experiencia con ayahuasca, yo la hice, no me pasaba nada, y de pronto había un médico amigo mío que me dice, mira, yo vi durante el trance que tuve a un amigo que me estaba como mirando desde una cama. Yo estaba como asomado a una ventana y él estaba en una cama y me estaba mirando. Sí. Dice, bueno, y qué sé yo, pasó el tiempo y resulta que este médico a los 3 meses se encuentra con ese amigo y ese amigo un día le dice, ¿sabes que una noche soñé, me desperté de golpe y te vi en la ventana de mi cuarto? Y no lo podía creer. No, increíble, increíble esto que me cuentan. Y de estas cosas 2 o 3 veces más me ha pasado con gente que lo ha hecho. Había una antropóloga que estaba también conmigo, lo hizo con el peyote. Me dice, en la visión que tuve vi a mi hija caminando al lado de una multitud en una calle muy amplia. Resulta que a la noche se contacta con la hija estaba en España y había participado en una marcha en la Gran Vía en España con un montón de gente. Y ella lo había visto a través de esta experiencia. O sea, este tema de la teletransportación es algo que realmente es muy llamativo, no tiene todavía una explicación, pero creo que necesita investigarse más porque creo que aborda áreas del cerebro que todavía no las tenemos de todo desarrolladas o descubiertas. Bueno, acá algún oyente me dice, consumimos el cucumelo, me dice un oyente. Acá el oyente Felipe me dice, pregúntele al doctor qué es la burundanga, que creo que estuvo, muy en boga hace unos años, que decían, te dieron burundanga. ¿Qué es la...? Sí.
La La denominada. burundanga es una planta de la familia de los floripondios que Sí. se suele fumar, más que nada las hojas, no tanto la flor. Lo que llama la atención siempre es esta flor en forma de trompeta, de Sí, distintos colores. Pero bueno, la burundanga es muy peligrosa porque tiene un principio activo conocido como escopolamina, que en altas dosis puede alterar muchísimo la memoria. Y hay que se ha utilizado rociando, a veces en pañuelos y colocándoselo en la nariz. Algunas personas logran desmayarlas y lamentablemente eso lo han hecho con chicas a las cuales en ese desmayo las violan claro, y como le altera la memoria, la chica cuando se despierta no recuerda nada. claro. No puede recordar quién fue el agresor ni nada por el estilo. Bien. Por eso esto es de mucho cuidado porque tiene un poder realmente muy fuerte y hay casos de chicos, me acuerdo, esto pasó hace 10 años en Uruguay, de chicos que encontraron estos floripondios en una calle, los empezaron a fumar y 2 se murieron. Wow. Entonces Wow. hay que tener mucho cuidado. Bien. Bueno, doctor, hemos llegado al final de esta charla. La verdad que es muy interesante su actividad, porque además de, bueno, de tener, bueno, como todo médico, el objetivo, la misión de curar, de quitar dolores, padecimientos, tiene un montón de ribetes que, bueno, que van, por la geografía, por el folclore, por la etnología. La verdad que es muy interesante haber hablado con usted. Bueno, muchísimas gracias, primero por el espacio de poder comunicar todo esto y siempre digo, ¿no? Un buen médico es aquel que recomienda productos que uno mismo tomaría. Por eso yo siempre digo, yo confío mucho en las plantas, las recomiendo y yo las tomo cuando Sí. es necesario. Y a veces no pasa eso con los productos químicos, ¿no? Claro, Cuando claro. decimos, el médico te va a recetar un producto químico que es una bomba. Ahora, ¿él lo tomaría si Claro. estuviera enfermo? Ahí te agarra la gran Ahí duda. está. Doctor, ¿dónde Pero bueno. ¿dónde lo puede encontrar la gente en las redes si quiere hacerle alguna consulta? Sí, bueno, en Instagram es DR Jorge Alonso Sí, y si no en Facebook es Jorge Alonso Fitomedicina. todo perfecto. junto. Bueno, hemos hablado con el doctor Jorge Alonso. Bueno, ¿cómo está todo por Posadas? ¿Cómo está el clima? Bien, bien. Acá va a llover por la Santa Rosa también, pero suele hacer bastante calor. ¿Usted radica en Buenos Aires, doctor? ¿Está en Buenos Aires? Sí, yo soy de Buenos Aires, pero ahora estoy Bien. contratado por el gobierno de Misiones para desarrollar el cannabis aquí. Perfecto. Bueno, le mandamos un gran abrazo y más adelante nos encantaría volver a charlar con usted. Vamos a guardar el contacto y bueno, ha sido muy amable y muy gentil en esta extensa entrevista en la cual aprendimos un montón de cosas. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y un cariño para todos los que siguieron esta transmisión. Gracias. Hemos hablado con el doctor Jorge Alonso, especialista en fitoterapia.